dentro de la materia. Fíjense que el grupo pasa a ser un grupo de trabajo académico en donde pues prácticamente yo soy la guía docente, en donde voy a tratar de compartirles, de guiarles a través del conocimiento de la sistemática. Y también espero que ustedes pues pongan mucho de su parte, que ustedes tengan esta actitud autodidacta, que hagan sus actividades, que lean y que trabajen. Fíjense que en la sistemática es una materia bien importante dentro de la biología y que a pesar de ser una de las materias integradoras o que forman parte de la biología evolutiva, no se le da la importancia que se debiera. Si ustedes comprenden los fundamentos de la sistemática y esto les ayuda para poder conocer cada vez más a los grupos sobre los cuales están interesados, sean grupos unicelulares o sean grupos multicelulares, van a tener una formación como biólogos cada vez más completa, yo diría muy completa. También se dice que la sistemática es complicada, que la sistemática es difícil de entender y en realidad la sistemática es la materialización de las relaciones evolutivas, es decir, es la disciplina a partir de la cual se plantean las relaciones evolutivas de la biodiversidad. Por eso es que es tan importante. Entonces, fíjense, en esta primera sesión quisiera iniciar platicando un poco acerca de las definiciones, de las definiciones de la sistemática. Iniciamos preguntándonos qué es la sistemática. Y bueno, se han dado muchas definiciones. Fíjense, aquí les pongo una del 61 y uno más reciente del 2009 para Simpson. Simpson, yo creo que ustedes lo van a ver a profundidad en su materia de evolución, porque Simpson es un zoólogo que participó en la construcción de la teoría sintética de la evolución. Y dentro de la teoría sintética de la evolución se encuentra inmersa justamente la sistemática. Fíjense, la sistemática Simpson la define como el estudio de la diversidad de organismos y de sus relaciones entre ellos. Ya de entrada esta primera definición nos dice que un sistémata se va a dedicar a estudiar la diversidad, los aspectos de diversidad de algún grupo. Ustedes pueden ser sistématas zoólogos, pueden ser sistématas botánicos, pueden ser sistématas bacteriólogos, pueden ser sistématas dependiendo del grupo. Ustedes van a estudiar la biodiversidad. ¿Qué aspectos de la biodiversidad? Bueno, la sistemática se ha centrado mucho en la clasificación, pero actualmente en poder elaborar hipótesis evolutivas, hipótesis filogenéticas. Y esto da paso a que leamos la siguiente definición de lo que es la sistemática y nos dice que es la ciencia de la clasificación biológica. Yo creo que clasificar a estas alturas ustedes ya tienen como muy claro qué es clasificar. Pero además la sistemática involucra, por un lado, ordenar la diversidad, por el otro, gracias a ese ordenamiento, entonces, estudiar la diversidad biológica. Fíjense que la sistemática permite a través del estudio de la diversidad generar todo un marco comparativo para el estudio de esta diversidad y entonces a partir de este marco comparativo llevar a cabo el estudio de aspectos de tipo histórico. ¿Qué quiere decir de tipo histórico? Bueno, de tipo evolutivo. La sistemática entonces es la disciplina que va a englobar el estudio de la diversidad y justamente es la disciplina que nos va a permitir generar, determinar, hipotetizar, esa es la palabra correcta, hipotetizar las relaciones filogenéticas de esa diversidad. Hipotetizar. Bien. Fíjense que
En esta pequeña lista les quiero mostrar cuáles son los objetivos de la sistemática. Son muchos, ajá. Por un lado, la sistemática nos va a dar una vista general, una perspectiva general de la biodiversidad, porque a través de la sistemática, fíjense que van a poder ustedes identificar la diversidad, van a poder describirla y van a poder nombrar especies y taxones supraespecíficos. ¿Qué son los supraespecíficos? ¿Qué significa supraespecífico? Bueno, arriba del nivel de especie. También la sistemática nos va a permitir reconstruir la historia filogenética de los seres vivos, de la biodiversidad. También a través de la sistemática, fíjense que se va a poder, ahí dice la diapositiva revelar, pero también se va a poder reconstruir fenómenos evolutivos. Por ejemplo, el poder reconstruir escenarios evolutivos de ciertas características de nuestros grupos de interés. Por ejemplo, hay trabajos muy interesantes sobre la reconstrucción de cómo fue la evolución de la iridiscencia de las aves en las alas. Y si nosotros no tenemos una filogenia, difícilmente podemos plantear un escenario evolutivo. No solo evolución, sino también las filogenias nos permiten generar interpretaciones biogeográficas, ecológicas, paleontológicas y de muchas otras disciplinas. Por eso es que es tan importante. Pareciera que la sistemática es, pues es que nada más te dedicas a contar o a observar estructuras y a identificar especies. Y pareciera que es muy irrelevante el trabajo de la sistemática, pero créanme que es medular en la biología contemporánea. La sistemática actualmente está dando muchísimos datos para estudios aplicados en medicina, en agronomía, en biotecnología, en biología de la conservación. También con las filogenias se puede hacer conservación, aunque muchos digan, yo no lo sabía. O sea, ¿cómo a partir de una filogenia yo puedo hacer una propuesta de conservación? Sí, sí se puede. Y lo vamos a ver a lo largo del curso. Ajá. También a través de la sistemática, cuando tú tienes una reconstrucción de las relaciones filogenéticas de las especies, tú tienes una mayor capacidad de hacer inferencias con mayor certeza que si no la tuvieras. Es decir, yo tengo la certeza de que cierto grupo de especies están relacionadas evolutivamente y puedo hacer inferencias sobre ellas. Si yo no tuviera ese dato, sería mucho más complicado. Ajá. Y bueno, entre otros objetivos de la sistemática. Entonces, en esta primera sesión lo que quiero que les quede claro es que la sistemática es una disciplina bastante interesante, es medular dentro de la biología, forma parte de la biología evolutiva y merece que ustedes le dediquen un tiempo para poder entenderla, para poder comprenderla, porque si muchos de ustedes no se van a dedicar a la sistemática, sí pueden utilizar mucha información derivada de la sistemática y si aprenden a entenderla, a comprenderla, pues créanme que sus proyectos van a ser bien interesantes una vez que egresen. En ese sentido, quiero que les quede también muy clara en dónde queda ubicada la sistemática. ¿Por qué está justo en este semestre? ¿Por qué no vemos sistemática en los primeros semestres de la licenciatura? Eso tiene que ver en dónde clasificamos a la sistemática en relación con otras disciplinas de la biología. Ajá. Un primer punto de vista es que nosotros podemos agrupar a las disciplinas de la biología en dos campos distintos que están ahí en su diapositiva. Ajá. Estos dos campos distintos que tienen que ver o están de acuerdo con los tipos de causas que ellas investigan. Es decir, nosotros podemos desarrollar proyectos de investigación que estudien las causas próximas y podemos plantear proyectos de investigación que estudien las causas últimas. ¿Cuáles son las causas próximas? Bueno, las próximas corresponden a la biología funcional, es decir, en donde generalmente las causas próximas van a estar utilizando como unidad de estudio una especie.
Y entonces se está intentando dilucidar acerca de los componentes de esa especie, aspectos como su desarrollo, es decir, la ontogenia, comportamiento, bioquímica, genética. Ajá. Y las causas últimas, bueno, pues esas van a ser proyectos de investigación que van a abordar aspectos de evolución de los programas genéticos. Ajá. Si por un lado en la funcional estudiamos los elementos genéticos, bueno, ya en las últimas estamos tratando de entender la evolución de esos programas genéticos. Digamos que las causas últimas son lo que en biología se conoce como de índole histórico. Ajá. Estamos tratando de estudiar aspectos de la historia de los grupos en el planeta. Existe otro enfoque alternativo para poder entender en dónde se ubica la sistemática, y este enfoque alternativo va a clasificar a las disciplinas biológicas de acuerdo con las intenciones implícitas en la investigación. Es decir, fíjense que por un lado, ustedes cuando egresen de la licenciatura van a poder establecer proyectos que estudien la uniformidad de la vida. Ajá. Cuando hablamos de una uniformidad de la vida, porque además ya tienen bien claro que los biólogos estudiamos todos los aspectos relacionados con la vida, resulta que concierne a lo que se conoce como biología general. Ajá. Y la diversidad de la vida concierne a la biología comparada. Ajá. Digamos que en la biología general también trabajamos a nivel de una especie, lo utilizamos como un modelo experimental y lo que intentamos es descubrir como los aspectos generales. ¿Ah? Digamos, por ejemplo, ustedes pueden estar interesados en la reproducción de una cierta especie de mariposa o están interesados en conocer la ecología poblacional de una especie. ¿Ah? Resulta que cuando en esta otra clasificación de disciplinas ustedes se interesan por la diversidad de la vida, entonces ya no trabajan con una especie, sino que trabajan con muchas. Ajá. Trabajan con muchas especies y las comparan. Y comparan entre ellos aspectos fisiológicos, morfológicos, ecológicos, etológicos. Pero además en este asunto de plantear proyectos para conocer la biodiversidad de la vida, ustedes están en la búsqueda de patrones generales, patrones evolutivos, patrones biogeográficos, patrones paleontológicos. Y entonces por eso es que la sistemática actualmente, junto con la biogeografía, junto con la paleontología, forman parte de la biología evolutiva. Ajá. Y todas estas disciplinas que están aquí en la diapositiva, que son estas sistemáticas, estas, se conocen como disciplinas de la biología comparada. Y la biología comparada forma parte de la biología evolutiva. Por eso es que en su programa de evolución ven aspectos que tocan cuestiones de la sistemática, de la biología comparada, pues también de la biogeografía. Ajá. Entonces, la sistemática está al mismo nivel que todas estas disciplinas. No puede ser menos importante, no se pueden ir ustedes y egresar de la licenciatura sin conocer la sistemática y la importancia de la sistemática y por qué es una de las disciplinas medulares de la licenciatura. Fíjense, ustedes en su licenciatura abordaron, la adquisición del conocimiento biológico bajo esta clasificación. No me dejarán mentir, pero primero tuvieron materias que tienen que ver con la uniformidad de la vida. La materia de unicelulares, la materia de planes corporales, la materia de plantas 1. Se dedican a estudiar aspectos generales de la morfología, de la fisiología de los grupos de cordados. Ajá. Esta primera parte está en los primeros semestres.
Una vez que ustedes ya adquirieron ese conocimiento, entonces por eso es que es el momento de entrar a las materias que tienen que ver con la diversidad de la vida y en donde ya empiezan a ver aspectos de tipo comparativo. La sistemática, la biogeografía, los que se vayan para el eje de grupos de geografía, paleontología, para los que se vayan al eje de experimentar en biología, por ejemplo, embriología comparada. Entonces, por esto es el momento ideal de abordar lo que es la sistemática y, por supuesto, de empezar a adquirir todos los conocimientos de lo que conforma el paradigma evolutivo. ¿Ah? Bueno, otra cuestión que quiero aclarar también en esta primera sesión es si se llama sistemática la materia, y si sistemática y taxonomía son lo mismo. Históricamente no son lo mismo y actualmente tampoco. Tú puedes ser sistémata y no necesariamente llevar a cabo actividades de la taxonomía. Y pues por ahí quedan algunos todavía taxónomos que no hacen sistemática. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es el estudio teórico de la clasificación. Tiene que ver con bases, principios, procedimientos y reglas. Fíjense que entre las actividades de la taxonomía está, por ejemplo, la identificación de las especies con claves taxonómicas, está la elaboración de claves taxonómicas, está la descripción de nuevas especies, está el conocer correctamente los códigos de nomenclatura zoológico, botánico y bacteriológico. Tiene que ver con cómo nombrar a la biodiversidad. ¿Es parte importante de la cultura del biólogo? Sí, porque esos principios, porque ustedes ya saben que, por ejemplo, un nombre científico se escribe en cursivas y que después le sigue el nombre del autor y luego sigue una coma y después sigue el año. Todo eso son reglas de cómo nombrar la diversidad y eso es precisamente lo que aborda la taxonomía. La taxonomía forma parte de la sistemática, sí. ¿Es menos importante? No. Yo creo que es básica. Si tú sabes nombrar la diversidad, pues entonces el planteamiento de proyectos para inferir relaciones evolutivas, pues va a ser mucho mejor. Taxonomía se propuso, fíjense ese nombre, desde 1803, es una cuestión histórica. Aquellos naturalistas que se dedicaron a ordenar la naturaleza, a nombrarla, a describirla, se les llamó taxónomos, porque de Candolle en 1813 así le nombró a esa disciplina, a esas actividades. Entonces, no es lo mismo que sistemática. Digamos que la sistemática es un poco más inclusiva. La sistemática se enfoca, como ya lo veíamos en las definiciones pasadas, al estudio de la diversidad y al planteamiento de los patrones evolutivos de esa diversidad. Bien, hasta ahorita espero que se hayan dado cuenta que una de las tareas primordiales de la sistemática es la clasificación biológica. Y vamos a aprender en este curso cómo es que están relacionados la clasificación biológica con la elaboración de una hipótesis evolutiva. Van de la mano. Pero bueno, antes de pasar a eso, pues tenemos que tener claros algunos conceptos generales para poder comunicarnos a lo largo de la materia. La clasificación biológica no es otra cosa más que el ordenamiento de los grupos biológicos o taxones o taxa. Fíjense, ahí dice sobre la base de sus relaciones y ahí yo haría una puntualización evolutiva. Ya no es solo con base en sus relaciones de similitud y diferencias. No, ahora es con base en las relaciones evolutivas. Y eso es justamente lo que vamos a aprender en el curso. Entonces, la clasificación
digamos que es como la parte más relevante de la sistemática. Y entonces aquí yo sí quiero que ustedes me ayuden. Ajá. Fíjense que parte bien importante del curso es que ustedes participen. Si ustedes se quedan sin participar, pues uno, yo no los escucho. Y dos, pues es una materia bastante interesante como para poder intercambiar puntos de vista, ver qué conocimientos ya tienen, porque además, pues ya están avanzados, ya están en qué, quinto semestre, ¿es correcto? ¿Ya están en quinto semestre? Sí, así es. Sí, profe. Ya están a la mitad de la licenciatura y entonces pues yo esperaría que se vuelva como una materia bien dinámica. No, sobre todo para ustedes, para no hacerla tediosa. La sistemática no es tediosa. Sí tenemos que poner mucha atención para entenderlo. Y sí, yo me comprometo a que si algo no queda claro, se los voy a repetir 1, 10, 20, 30 veces y de manera diferente hasta que les quede claro, porque hay que quitar ese mito de que la sistemática es difícil o que no pasan porque no le entienden. No, tanto la sistemática como la evolución son de las materias más bonitas en la biología y esa es mi intención, que ustedes quizás no les guste, pero pues por lo menos que pasen un buen rato en la materia y que aprendan, sobre todo eso, ¿no? Que les sea útil. Y entonces aquí necesito que ustedes participen. Y entonces, fíjense que nosotros hacemos clasificación biológica pues desde la propuesta del INEO y lo hacemos a partir de un sistema que es el sistema de clasificación jerárquico, ajá, que propone el INEO. Yo quisiera que alguno de ustedes me defina qué es una jerarquía. Primero, ¿qué es una jerarquía? ¿Quién levanta la mano y dice yo? Digo, porque es un sistema de clasificación jerárquico. Entonces, ¿quién me define qué es una jerarquía? Adelante, Luis. Y después Noel. Bueno, una jerarquía significa que hay aspectos más importantes, relevantes, y se ponen por encima de otros que, pues, a comparación de los primeros, son menos relevantes o importantes. Muy bien. Sí, Luis, esa es una jerarquía bien definido. Noel. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfecto. Tal vez no puedas dar la definición, pero según yo, jerarquía es el ordenamiento de las cosas, por ejemplo, género, familia, especie y así. Ah, ok. Bueno, fíjate que aquí, Noel, eso que me estás diciendo en realidad son las categorías taxonómicas. Ajá. Nos vamos a ir, bien, Noel, está bien, vamos a aclarar esta parte. Jerarquía, si ustedes ahorita rápido se meten a su teléfono y buscan jerarquía, se van a dar cuenta que justamente es un sistema de niveles, como nos los platicaba Luis, son niveles, ajá, que van de mayor a menor relevancia o importancia. Pero en el caso de la biología, la jerarquía va de una mayor a una menor inclusión de categorías taxonómicas. Ajá, ahorita vamos a definir la categoría. Entonces, una jerarquía, digamos, por ejemplo, retomemos la definición que nos da Morrone, nos dice que es el marco para la clasificación biológica. ¿Por qué? Porque una jerarquía es una secuencia de grupos de niveles diferentes en cada grupo, ajá, hasta llegar al más inferior, que es el menos inclusivo. Entonces, una jerarquía es ese sistema de grupos unos dentro de otros, en donde el que incluye más es el más inclusivo. Y entonces, pues tiene una más alta jerarquía porque incluye más grupos. Ajá. Díganme en biología, ¿cuál es la categoría más inclusiva?
Esas, Noel, que tú mencionaste, dime cuál es la categoría más inclusiva. Leslie, ¿El dominio? el dominio. Ajá. El dominio es la más inclusiva. Si se fijan, entonces se están formando grupos dominio, después viene el reino, después viene el filum, después viene la clase. Eso que les estoy mencionando, esa es una jerarquía. Ajá. Las categorías taxonómicas, entonces, ¿qué son? Digamos que la jerarquía es el marco de referencia. Es este sistema de grupos dentro de otros grupos que fue lo que nos propuso Linneo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una categoría taxonómica? ¿Quién dice yo? Adelante, Soledad. Vendrían siendo los niveles de esa jerarquía. Exacto. Las categorías se refiere al rango, al rango que recibe un taxón en una clasificación jerárquica. Es decir, Linneo propuso una clasificación jerárquica, propuso esa jerarquía de 7 categorías. ¿Se acuerdan? 7 categorías. Bueno, ahora, nosotros, esa categoría taxonómica es el rango, es el nivel, es el nombre del nivel y justamente es el que le voy a asignar al taxón. ¿Qué es un taxón? Bueno, un taxón es un grupo biológico que existe en la naturaleza. Yo salgo al campo y recolecto una mariposa y entonces me doy cuenta que esa mariposa tiene características muy distintas, muy diferentes a los géneros actualmente publicados en un esquema de clasificación y entonces, como tiene muchas diferencias que no me permiten asociarlo a alguno de esos géneros, entonces tengo que describirlo como una nueva categoría del nivel género. Entonces espero que esto les quede bien claro. La jerarquía es como nuestro sistema de agrupamiento, nuestro sistema de clasificación jerárquico es inclusivo. Nada tiene que ver, por ejemplo, Luis nos decía de mayor o menor relevancia. Sí, pero digamos que esa es una jerarquía en términos comunes. Pero en términos biológicos, una jerarquía es este sistema de grupos de mayor a menor inclusividad, en donde el de mayor inclusividad es el dominio y el de menor inclusividad es la especie, porque ya solo incluye las poblaciones. Ahora, dentro de esa jerarquía, pues tenemos esos rangos, justamente esos grupos que son las categorías taxonómicas. Dentro de esas categorías taxonómicas van a estar agrupados los taxa, los taxones. Y acuérdense, actualmente ya podemos decir el plural de taxón como taxones o para los que somos o son muy estrictos del latín, pues taxa es el plural. Y entonces yo voy a poder asociar esos taxones a la categoría cuando sean lo suficientemente distintos y yo pueda nombrar una nueva categoría. Es decir, pueda generar una nueva categoría. ¿Por qué? Porque estoy ordenando la diversidad biológica. Esa es la clasificación biológica. Y justamente eso es lo que vamos a ver en el curso. Cómo elaborar esas clasificaciones biológicas a partir de una de las escuelas de sistemática que es la filogenética. Y vamos a ver por qué vamos a abordar filogenética y no otras escuelas. Hay una razón de ser objetiva y bastante bien argumentada de por qué no hacemos clasificación genética o evolutiva, sino filogenética. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo va bien? Ustedes me dicen. Todo bien, profesor. Todo bien. Levanten su dedito de todo está bien. Eso sería muy bueno. Dime, Soledad. Gracias. ¿Podría repetir, por favor, la diferencia entre categoría taxonómica y taxón? Sí, la categoría taxonómica se refiere al rango que recibe un taxón en una clasificación jerárquica.
Luego, entonces, ¿qué es un taxón? Un taxón es un grupo biológico que existe en la naturaleza y, es decir, existe per se. ¿A qué me refiero? Este sistema de clasificación biológico, este sistema jerarquizado, con categorías taxonómicas, es un sistema artificial, por donde queramos verlo. ¿Por qué? Porque lo generó el hombre para poder ordenar la diversidad. Ahora, un taxón no es artificial, un taxón existe en la naturaleza y entonces lo que yo hago como sistemata es ordenarlo en ese sistema de clasificación jerarquizado. No sé si quedó claro, Soledad. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Noel? Una pregunta respecto a la jerarquía. La jerarquía son sistemas de grupos de menor inclusión a mayor inclusión o al revés. No, sí, así es correcto. ¿Por qué? Porque sí es correcto, ¿no? El de mayor a menor, porque el de mayor te incluye toda la diversidad. Ajá. Por ejemplo, creo que Aida abrió su micrófono y se oye un poquito de eco. Perdón. Gracias, Aida. ¿En qué estaba yo? Ah, sí. En que la jerarquía sí es de mayor a menor, Noel. Acuérdate, mayor inclusividad es aquel agrupación que va a tener dentro toda la diversidad del planeta. Ajá. Y así se van formando los grupos. Entonces, ese es mi sistema de clasificación. Esas agrupaciones de mayor a menor inclusividad. Ahora bien, ¿cómo se llama dentro de ese sistema de clasificación jerárquico la categoría de mayor inclusividad, la que incluye toda la diversidad del planeta, toda? Pues los dominios, porque hasta ahorita la diversidad está organizada en 3 dominios, ¿no? En eucaria, bacteria y arquea. ¿Sí, Noel? Sí, gracias, maestra. Ok, Alfonso. Profe, una pregunta. Entonces podemos decir que un taxón puede estar dentro de cualquier categoría taxonómica, ¿no? Sí, ese es otro asunto, Alfonso. Quizás te estás confundiendo con clasificar, con identificar o determinar. Ajá. Aquí solamente hemos hablado de clasificación, por eso les decía, si yo voy al campo y me encuentro un organismo, es decir, un taxón, me lo encuentro en la naturaleza, lo recolecto, y cuando lo traigo y lo contrasto con ese esquema de clasificación que está construido y me doy cuenta que no pareciera ser alguna de las categorías existentes, hablemos de nivel género, entonces tú tendrías que ordenar ese grupo biológico en un nuevo género. ¿Sí te das cuenta? Eso es clasificar. Es muy distinto de identificar, que tú vas por tu mariposa y entonces dices, yo tengo mi esquema de clasificación que publicó Llorente, de las mariposas, y yo solo quiero saber cómo se llama la mariposa. Entonces, corro claves de identificación y puedo determinar su nombre. Si de pronto no puedo, eso puede ser indicativo de que no corresponde a ninguna de los géneros y tendré que describir un nuevo género, ordenarlo en un nuevo género. No sé si queda claro, Alfonso. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no se confundan con identificar. Ahorita estamos hablando de clasificar. Ahora sí, ya vamos a clasificar. O sea, los primeros semestres quizás ustedes incluso en sus proyectos de métodos de investigación 1 hicieron identificaciones y determinación. No, ahora sí ya vamos a ver cómo se construyen los esquemas de clasificación y cómo ustedes pueden generarlos. Bueno, entonces avanzamos. Nosotros tenemos sistemas de clasificación ya construidos, ya publicados. No sé,
de sus grupos favoritos. Yo aquí les pongo mi grupo favorito, que son los escarabajos, que son los escarabeoideos. Y solo les pongo un pedacito de una clasificación publicada por Morón. Él es el autor de esta clasificación, de este esquema de clasificación. Y fíjense, les puse aquí las imágenes para que, bueno, no suene así como que algo en el limbo. Aquí están los escarabajitos. Y entonces, fíjense, tenemos, solamente les muestro el nivel de tribu, es decir, la categoría taxonómica de tribu. La tribu es Melolontini, y Morón colocó dentro de Melolontini una subtribu que denominó como Diplotaxina, y dentro de esta se encuentra esta especie, que es Diplotaxis y que fue descrito por Kirby en este año. Aquí está el género. Luego tenemos estas otras tres que están dentro de otra subtribu, ¿ya vieron? Morón nos dice, tenemos la tribu Melolontini y tenemos dos subtribus. Dentro de la subtribu Diploxina tengo a Diplotaxis y dentro de Melolontina tengo a Polifila, tengo a Paratice y tengo a Tice. Ustedes dirán, bien, ya está. Pero, ¿qué información me da un esquema de clasificación? En realidad, y actualmente, todos los esquemas de clasificación tratan de reflejar las relaciones entre los grupos. Esta es una clasificación hecha bajo la escuela evolutiva. Se los digo porque conozco al autor. Y si ustedes leen esto, en realidad, ¿cuál es la información que se contiene dentro de estos nombres y dentro de esta organización y dentro de este asunto de pensar, acuérdense, de grupos dentro de otros grupos? Bueno, pues resulta que la tribu Melolontini, en algún momento el linaje, en la evolución del linaje, se dividió en dos agrupaciones con características lo suficientemente diferentes como para constituir subtribus. Subtribus con procesos evolutivos diferentes. Y luego, dentro de las subtribus tenemos un género, pero además dentro de esta tenemos tres géneros que seguramente, y de acuerdo al autor y por características, los considera evolutivamente más relacionados. ¿Por qué? Porque comparten ciertas características y por eso es que los coloca ahí. Entonces, siempre que vean un esquema de clasificación hecho bajo la escuela evolutiva, les va a tratar de organizar la diversidad con base en relaciones evolutivas. O al menos eso es lo que ellos intentan. Los evolutivos consideran que el parecerse o no parecerse, el tener ciertas similitudes o ciertas diferencias, permite formar grupos con ciertas tendencias evolutivas que comparten. Entonces, eso a partir de ahorita, quiero que tengan en mente que todos los esquemas, o la gran mayoría que nosotros utilizamos, derivan de muchos especialistas dentro de la escuela evolutiva que así construyeron los esquemas de clasificación. O por ejemplo, vayámonos a una propuesta que no es, sí está dentro, concuerda con el pensamiento evolutivo, pero más bien ya utilizó métodos filogenéticos, como fue justamente la propuesta de Woos para los dominios. Woos lo que hizo fue analizar las subunidades ribosomales. Además, analizó elementos de membrana de los grupos, pero además secuenció y utilizó un método filogenético para organizar la diversidad en esos tres dominios. Luego, entonces, esos tres dominios provienen de un ancestro común y cada uno ha divergido al grado de que yo los puedo diferenciar en grupos con el linaje, con propias tendencias evolutivas. Entonces, a partir de ahorita, tienen que tener claro
que la clasificación tiene que reflejar esas relaciones evolutivas. ¿Ah? Este es un ejemplo, porque me parece que muchos pasan de vista siempre que ven las clasificaciones o los esquemas, creen que solo les sirven para decir dónde está, en qué tribu, en qué, pero se les olvida conectar esa parte del proceso evolutivo. ¿Ah? Entonces, durante Linneo, ¿cómo se organizaba la diversidad? Bueno, Linneo siempre pues lo hizo a partir de similitudes y diferencias, sí, pero fíjense que a partir de no solamente utilizar ciertos caracteres, sino un mayor número de caracteres, empieza a surgir un concepto en la sistemática que se conoce como grupos naturales. Y entender lo que es un grupo natural también es una cuestión histórica. Ajá, ¿por qué? Lo vamos a ver en la sesión de las escuelas, pero Linneo utilizaba solo ciertos caracteres que él elegía para ordenar la diversidad. Él decía, yo elijo los estambres y con base en los estambres yo organizo. Ajá. Y después se dieron cuenta que eso no era tan útil, sino que se podían utilizar muchos otros caracteres, los pétalos, los sépalos, el cáliz, las hojas, los tallos, las raíces, etc. Y entonces en ese periodo en donde se incorporaron muchos caracteres, pues se dijo que ahora esos sistemas de clasificación pues eran más naturales porque incluían más caracteres. Pero después, con la publicación del origen de las especies, pues ya agrupar simplemente por similitudes, diferencias, ahora era una búsqueda de grupos de ancestros y descendientes. Y entonces en ese momento un grupo natural era aquel en donde tú tenías características similares y diferentes o similares entre los ancestros y los descendientes y los reunías en un grupo. Ajá. Y después viene la filogenética, en donde te dice, es que no, un grupo natural es aquel en donde tenemos al ancestro y a todos sus descendientes. Ajá. Entonces, la manera de entender la naturalidad de las clasificaciones también es una cuestión histórica. Y entonces tú puedes decir que un grupo es natural porque se basa en la filogenia. Tú puedes decir que un grupo es natural porque, fíjense, se agrupa con la mayor cantidad de caracteres en común, porque se basa en relaciones genéticas, porque refleja objetivamente las discontinuidades morfológicas, porque me permite generar un mayor número de predicciones, porque se basa en la evolución, porque agrupa de acuerdo a la similitud. Entonces, la naturalidad también fue cambiando de manera histórica al grado de que hoy un grupo natural se entiende como aquel grupo que incluye al ancestro y todos sus descendientes. Se los menciono para que lo tengan como más claro. Bueno, entonces, prácticamente nosotros en esta materia lo que vamos a aprender es la metodología filogenética para que puedan reconstruir hipótesis evolutivas y que estas hipótesis evolutivas sean útiles para que puedan ver cómo se emplean para generar esquemas de clasificación, para que vean cómo se emplean en la reconstrucción de escenarios evolutivos, para que vean cómo se emplean en la reconstrucción de escenarios biogeográficos. Esa es la intención. La intención, como lo dice aquí la diapositiva, el propósito de aprendizaje es integrar los diferentes procedimientos sistemáticos en la clasificación y catalogación de la biodiversidad en los diferentes niveles de organización. Empleando, dice aquí, herramientas conceptuales y operativas para la reconstrucción filogenética. En pocas palabras, vamos a aprender los métodos de reconstrucción filogenética. El curso, chicos, pues nos tocó un curso, yo pensé que ya todos los cursos iban a ser presenciales,
pero bueno, no, me tocó modalidad nuevamente en línea. Ajá. Acuérdense, este es un curso que puede tornarse incluso un curso blended, es decir, mixto, en donde vamos a tener por un lado las virtudes de la educación virtual. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma en donde yo puedo compartirles material, en donde ustedes pueden subir los trabajos, en donde pueden llevar a cabo las lecturas, pero también gozamos de la parte de la educación en línea, de esta parte síncrona, es decir, de estas clases virtuales que son síncronas en horarios que determinó la Secretaría Académica. Entonces vamos a estar trabajando así. Fíjense que en ese sentido les quiero comentar que pues no solamente soy docente en licenciatura, sino que también en la maestría, soy consejera universitaria, soy responsable del cuerpo académico, de biología comparada, tengo tesistas, tengo muchas otras actividades, ¿no? Tanto de gestión como académica. Sobre todo quisiera hablarles de aquellas que en algunas ocasiones pueden impedirme no dar alguna sesión síncrona. Por ejemplo, el hecho de que tenga algún consejo universitario o alguna reunión extraordinaria. No se preocupen, vamos a cumplir y a cubrir el 100% de los temas, pero quiero que Teams sea una herramienta para estarnos comunicando. Vean los anuncios porque ahí les puedo colocar. ¿Saben qué? El siguiente el miércoles tengo reunión extraordinaria y no voy a poder dar clases síncrona, pero hay trabajo asíncrono en plataforma. Por eso le digo que gozamos de esta parte de la educación virtual y de la parte de la educación en línea. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora sí vamos a pasar a la parte de la evaluación del curso. La participación tiene el 10%. ¿Por qué el 10%? Es poquito el porcentaje asignado, pero es una manera quizás de incentivarlos a que participen. O sea, si ustedes participan ya tienen un punto de su calificación. Participen, pregunten, comenten cuando yo les pregunte, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué opinan? Etcétera. Porque así no nos vamos a aburrir mucho en nuestras sesiones, ¿de acuerdo? Las actividades en equipo e individuales, va a haber de los dos tipos. Esos equivalen a un 30%. Ahorita yo requiero de que formen sus equipos. Ahorita tengo 38 asistentes y son 40 en lista. Hasta ahorita me han enviado, me parece que 2 equipos de sistemática. Incluso a estos equipos ya les hice su libreta para las actividades. Entonces, el resto es bien importante que me haga llegar sus equipos. Proyecto de investigación equivale al 20% y tenemos 2 exámenes parciales que equivalen al 40%. 2 exámenes parciales, si no estoy equivocada, el programa consta de 5 unidades. De cualquier forma, ustedes lo pueden checar. Ya está en el canal de Teams cargado el programa de la materia, así que ustedes ya lo pueden revisar. A ver, vamos a verlo. ¡Tarara! Ustedes me dicen... Espérenme tantito. A ver, yo les pido que ustedes se vayan al Teams, al canal general, se vayan a archivos y en materiales de clase está el programa. Quisiera que lo checaran, chicos. Oigan, ¿ahí se ve mi pantalla o no? Se ve Sí. que está compartiendo la presentación. Nada más la presentación, ¿verdad? No me deja mi pantalla. Bueno, chequen, ya está el programa.
Me voy a salir un minuto, chicos. Espérenme tantito. Ya regresé. Ahora sí ya se ve mi... Hola, hola, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Gracias, ya se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿Ya checaron si se aparece? ¿Ya revisaron que aparezca su programa? Profesora, ¿sí aparece? Sí aparece. Bueno, ahorita están viendo mi pantalla porque lo que quiero es mostrarles el programa. Aquí está. Bueno, espero el programa. Vean, son la unidad 1, que vamos a platicar acerca de la historia de la clasificación, a entender las escuelas, y por qué solamente vamos a abordar el método de la cladista.
Vamos a platicar un poco acerca de temas que tienen que ver con taxonomía, como los culturas. En esta parte de taxonomía, lo que vamos a aprender o lo que ustedes van a aprender es a construir una clave de identificación con un ejercicio con peces. Ajá. En la unidad 2, a entrar de lleno con los métodos cladistas. Desde el punto de vista de la filogenética, porque ya vieron que la naturalidad de los grupos o el que sean grupos artificiales, pues ha cambiado también históricamente. Obviamente vamos a seguir trabajando con toda esta parte de conceptos teóricos, pero también metodológicos, hasta poder construir una matriz de caracteres que les permita llevar a cabo un análisis filogenético y poder obtener o reconstruir una filogenia. Ajá. Obviamente eso implica muchos métodos y tomas de decisiones antes de tener una hipótesis. Ajá, por eso es que vienen todas estas temáticas en la unidad 4. Y la unidad 5 vamos a platicar exactamente los métodos cladistas, pero ahora con datos moleculares. Ajá, entonces ustedes van a obtener las secuencias de GenBank y van a hacer la reconstrucción de una filogenia, pero ahora con secuencia. Y en la unidad 6, pues vamos a tratar de incluir algunas lecturas que les permitan entender, una vez que ya saben cómo reconstruir las hipótesis evolutivas, que comprenden toda esta filosofía inmersa dentro de la reconstrucción filogenética, pues puedan ver las aplicaciones, ¿no? Desde cómo un cladograma nos funciona para el fin primordial de la sistemática, que es la clasificación, hasta cómo un cladograma te permite entender procesos de especiación, procesos de coevolución, algunos escenarios evolutivos, algunos patrones biogeográficos y, por supuesto, cómo a partir de la cladística podemos hacer conservación. Entonces, es un temario de pocas unidades. Ajá, ya vimos, son 6, ya lo confirmé. Y entonces vamos a tener 2 parciales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, déjenme, les pongo mi presentación. Ya se ve, ¿verdad? Nos quedamos en cómo vamos a evaluar. Ajá. Gracias, Eric. Vean, 10% de participación, ajá, que tiene que ver con preguntas que yo realice, preguntas que tengan que ver con lo que vimos en clase o simplemente para conocer qué bagaje tienen al respecto. Y sobre todo, conforme vayamos avanzando, pues para conocer sus puntos de vista, ¿no? Con respecto a los resultados que vamos obteniendo. Entonces yo ahí sí les pido que participen, que levanten la mano. Finalmente es un punto de su calificación. Las actividades en equipo son el 20%. Requiero de 8 equipos. Tengo inscritos 40 y justo ahorita ya tengo 40 ya en el grupo. Ajá. Entonces necesito que sean 8 equipos de 5 integrantes cada uno. No más, no menos. Me parece que está bien con los 40. Necesito que de esos equipos nombren un responsable de equipo. Ajá, un responsable de equipo que pues de esta forma me puedo comunicar más rápido con él, ya sea por correo electrónico o por el chat de Teams, ¿de acuerdo? Entonces, es importante. Ahora, fíjense, antes de que sigan formando sus equipos, ahorita les voy a dar tiempo para que se organicen y se formen. Pero aquí sí quiero que me pongan mucha atención. Las actividades van a aparecer en su blog de notas de sus canales de equipo. Y entonces en ese blog de notas ya viene una presentación de cómo funciona la libreta de trabajo.
Lo que les voy a pedir es que no se les olvide por ninguna razón, siempre que suban una actividad, que entreguen una actividad, en el blog al final de la actividad, escriban los nombres de los integrantes completos. Siempre, no se les olvide. ¿Ja? ¿Por qué? Porque hay sesiones en las que no entran algunos compañeros y si hay un trabajo que yo dejo, ajá, y esa persona no trabajó, no le puedo colocar la nota del equipo. Ajá. También si lo desarrollaron fuera de nuestras sesiones y no trabajó, pues no merece la calificación. En ese sentido, les pido que sean muy éticos, ¿de acuerdo? Solo los que trabajen en las actividades deben aparecer al final de cada actividad para que tengan la calificación. Los que no trabajaron tienen 0 y se les promedia el 0. ¿De acuerdo? Esta diapositiva, ajá. Entonces aquí es lo que les digo, ajá. Van a tener su libretita y van a estar trabajando ahí. Actividades individuales generalmente van a ser cuestionarios que se van a evaluar mediante plataforma. El proyecto de investigación, miren, aquí hay un error. El proyecto de investigación está planeado para el 16 y 17 de mayo. Ahí corríjanle ustedes. Ajá. 16 y 17 de mayo. Generalmente termino a tiempo para que sean en esas fechas. Se pueden mover, pero es muy raro. Ajá. Y van a presentar un proyecto que vamos a estar platicando a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en mente. Y por supuesto sus exámenes en línea, ¿de acuerdo? Los exámenes en línea van a ser en el horario de clase. Se van a conectar en el horario de clase y van a llevar a cabo su examen. En realidad no me preocupa mucho si tienen a su disposición el internet o los apuntes o el material que tengan. Lo importante es que lo sepan utilizar para contestar las evaluaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que sí les pido es que sí asistan y que sea en el horario asignado de la materia. Después es muy complicado que yo les pueda programar un examen. No es que no quiera, es que ya de verdad estoy saturada y no hay forma de encontrar un hueco. Entonces, si no presentan algún parcial, ni modo, se promedia con 0 y vemos si les alcanza toda esa sumatoria su calificación de ordinario. Si no, pues se van al extraordinario. Entonces, yo les pido que sí entren a las sesiones cuando se tengan los exámenes parciales porque no hago reposiciones, ¿de acuerdo? Y entonces, si les parece, les voy a compartir ahorita a ustedes un form. Es un form del examen diagnóstico. Solamente está programado para llevarse a cabo en 10 minutos. Son las 12:10. Solamente en 10 minutos. ¿Por qué? Porque está súper sencillo. Y lo único que a mí me interesa es conocer sobre algunos conceptos. Quiero saber si los saben o no, si los tienen claros o no. Ajá. Entonces, digo para irlos reforzando a lo largo del curso. Entonces, aquí en el chat, espérenme tantito, acá en el chat, les voy a compartir el enlace. Ajá. Dejen de formar equipos, ahorita les doy tiempo. Ahorita les doy tiempo, no se preocupen. Les mando el enlace. Y necesito que entren a contestarlo en este momento. ¿De acuerdo? Y conforme van terminando, en sus nombres del listado de asistencia, le van poniendo dedito arriba para que veamos cuántos van concluyendo y continuemos. ¿De acuerdo? Adelante.
Conforme vayan terminando el form, vayan poniendo dedito arriba en su nombre en la lista de asistencia para que sí vea cuántos ya terminaron. Perdón, ¿qué dijo de la lista de asistencia? Perdón, no te escuché, dime. ¿Qué dijo de la lista de asistencia? No, lo que les pido es que pongan adelante de su nombre, pongan el dedito arriba cuando ya mandaron su form, porque así ya veo cuántos ya enviaron. Por ejemplo, o nada más levanten pónganme dedito arriba para que yo pueda ver que ya lo enviaron. Ahorita ya veo que enviaron 39, digo 32, y son 39, todavía faltan. En sus reacciones pongan, para que vea yo cuántos y ya pueda retomar la clase. Gracias. Gracias. Ya solo me falta uno que envíe su examen. Buenas tardes, profa. La persona que no le ha enviado el mensaje es Marlene y es que no logra abrirlo. ¿Por qué será? Bueno, después lo checamos, Marlene. Después lo checamos, ¿sabes por qué? Porque este fue como un ensayo de cómo van a ser los exámenes en línea. Entonces, si no te está permitiendo entrar, no sé cuál sea la razón. Sí tienes el correo institucional, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que en este momento estamos en la universidad y entonces estamos tomando del internet de la uni. Puede ser por eso. Bueno, no importa. Lo haces más tarde, porque no tiene fecha de realización, sino más bien lo que tienes tiempo. Entonces, en cuanto tengas señal, si lo realizas, te lo voy a agradecer mucho. Muy bien. Bueno, entonces, me parece que ya tenemos claras las reglas, ya tenemos claro sobre qué va a tratar el curso, la forma de trabajo, y entonces ahora sí les pido que se tomen el tiempo para organizar sus equipos y me los hagan llegar. Hasta ahorita les notifico. Tengo quienes me enviaron ya sus equipos, ya sus equipos que me mandaron al correo. Tengo el de Leslie,
El de Leslie que está completo, 2, 4, 5, que son el equipo 1. Y tengo el equipo de Anayeli, pero a Anayeli le falta un integrante, entonces si me lo quieren mandar completo para que lo integre al blog de notas. Y el resto, háganme llegar sus correos, por favor. Ahorita, de una vez, que queden listos, porque ya, para que ya podamos empezar a trabajar con las actividades. Profe, ¿no le llegó mi equipo? Eric, ¿eres Eric? Sí. Acaba de entrar. Gracias, Eric. Sí, acaba de entrar. A ver, espérenme. Pues déjenme los reviso. Ahora sí, apenas entraron. A ver, les digo. Acaba de entrar. A ver. El de Ana Mendoza. 2, 4, 5. Ajá. Ana Mendoza, son el equipo 3. ¿De acuerdo? Sí, profa. Sí, sí. De todos modos, aquí les contesto. Y el de Eric. A ver, Eric. Ok. 2, 4, 5. Sí, Eric, ya me entró. Ustedes, Eric, serían el equipo 4. ¿De acuerdo? O sea, llevo la mitad de equipos. Me faltan otros 4. A ver, acaba de entrar correo. Ah, no, pero no es de ustedes. Entonces, esperamos un ratito más en lo que me envían el resto de los equipos, porfa. Ah, pues Jessica dice que son como 5 los que no tienen equipo, pues ya pueden formar un equipo justo de 5.